Y bien, ya sabemos perfectamente que el tema del narcotráfico es un tema muy grave, preocupante en el Perú, porque las hectáreas sembradas de coca, lejos de ir disminuyendo, se están incrementando año a año. Nos hemos convertido prácticamente en el primer exportador de cocaína, no en el primer productor, pero sí en el primer exportador, porque incautamos muy poca cocaína. En cambio Colombia incauta muchísima mayor proporción, digamos, de la cocaína que produce. No se controla el acceso de los insumos, en fin, no se capturan a jefes de las firmas. No hay control ni investigación seria sobre el lavado de narcodólares. En fin, tiene esta lucha una serie de deficiencias muy graves. Entonces hemos invitado a, digamos, dos voceros, dos representantes de dos partidos políticos, al general Roberto Quiabra, que es en este tema asesor técnico del plan de gobierno de Perú Posible, y también al general Otto Guibovich, que cumple la misma función en el plan de gobierno de Solidaridad Nacional. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, quizá podamos comenzar con el general Guibovich. ¿Cuál es cuál es la estrategia, digamos, si usted pudiera resumir la estrategia para luchar contra el narcotráfico, que es una batalla que en realidad venimos perdiendo hasta ahora? Sí, Jaime, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, yo quisiera mencionar 4 factores que nos llevan a este problema que se viene agudizando. Primero, que no tuvimos previsión en el tiempo para determinar cuáles serían las consecuencias del Plan Colombia. Entonces, esa falta de perspectiva permitió que el efecto globo traslade el problema de Colombia en parte de Perú. En segundo término, la inconsistencia de políticas a través del tiempo de los gobiernos. Paso adelante y paso atrás. Entre ellos, la flexibilización del control de insumos químicos, por ejemplo, ¿no? Y luego también la acción muy agresiva de las organizaciones narcotraficantes. Los narcotraficantes han podido hacer investigación y desarrollo y han duplicado la producción en una misma hectárea. Y creo también, sin lograr equivocarme, que ellos tienen estrategias directas e indirectas que permiten bloquear algunas iniciativas o decisiones del gobierno. Me refiero, por ejemplo, al caso que hace 3 o 4 años este gobierno indicó que había que instalar puestos de control multisectoriales, y hasta la fecha no se pueden aplicar. Nadie se explica por qué. Los puestos de control multisectoriales, donde participe la policía, participe lo que era el INRENA, que ahora está en otro medio, donde participen varios sectores que puedan ejercer control. ¿Esto en las carreteras? En las carreteras que impidan el acceso o el ingreso de insumos químicos y al mismo tiempo la salida de la droga. Eso hasta la fecha no se puede aplicar. Y entonces, ante eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hay que hacer es fortalecer la presencia del Estado. No se puede dejar en manos del mercado este problema. El Estado tiene una participación muy agresiva. Por ejemplo, hay que ubicar zonas donde se declaren zonas no coca. La expansión del cultivo sigue sin control. Deberíamos declarar zonas de no coca, donde cualquier hectárea que se siembre inmediatamente sea erradicada sin más explicación. Si no, no hay cuando terminar. Esto es una guerra sin fin. Por otro lado, nosotros vemos a los cocaleros como parte del problema. Yo creo que es tiempo de colocarlo como parte de la solución. Sobre todo cuando vemos que hay el riesgo de que puedan ser potencialmente bases del terrorismo. Bases sociales del terrorismo, me explico mejor. Entonces, pero ¿cómo los convertiría en parte de la solución? Claro. Si usted está erradicando la coca. Pero ahí viene un tema, ¿no? Creo que por eso digo que la presencia del Estado tiene que ser muy fuerte. Si el Estado es capaz de hacer alianza con los cocaleros, y ofrecerles un subsidio por erradicación y que ellos mismos se erradiquen, pero les pagamos un monto mensual y anual durante 3 o 4 años para que erradiquen y sustituyan los cultivos, yo creo que podríamos lograr un cambio cualitativo en el largo plazo. Eso puede tomar tiempo, pero es serio y duradero. Lo digo a partir de conocimiento de cómo piensa el cocalero y cómo vive el cocalero. O sea, al cocalero solamente se le erradica, se le crea un enorme problema social. No tiene cómo subsistir. Pero si le ofrecemos un subsidio durante un tiempo prudencial. ¿Está calculado cuánto costaría eso? Hay cálculos que eso es totalmente viable y al mismo tiempo permite la sustitución de cultivos. Y ahí se complementaría con la presencia del Estado creando industrias pequeñas que le den valor agregado al cacao, valor agregado al café, valor agregado a las frutas, a los jugos,
y entonces ahí sí puede competir el agricultor con lo que es actualmente la siembra de la coca. Ya, correcto. General, ¿qué habla? Bueno, en primer lugar, es importante que en el Perú todos estemos de acuerdo de que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad. Imagen país que tenemos que bajar. Es el primer exportador mundial de cocaína, una calificación que parece que no descalifica. Somos los primeros falsificadores mundiales de dólares. Y hay una percepción de inseguridad superior a México y a Brasil, de acuerdo a las estadísticas que últimamente han salido. ¿Cuál es la situación particular del Perú en el narcotráfico? El Perú ha pasado de ser un país que solamente cultivaba hoja de coca a productor mundial de cocaína. Hay una extensión de zonas de cultivo en zonas no tradicionales que tiene que ver los cultivos de coca en la frontera con Ecuador, en el Napo, en el Putumayo, en Sangabán. Una diversidad de cultivos. Nosotros estamos hablando, a todos nos han metido en el Bravo de Guayaga como si ese fuera el problema del narcotráfico. Ese es parte del problema. 12 regiones del país con cultivo de amapola, y aquí también estamos nosotros fabricando droga sintética. Es decir, tenemos una amenaza que no se refiere a un solo cultivo, sino a una diversidad que hay que enfrentar de diferente manera. Hay un incremento del consumo, particularmente en los jóvenes. Contra más jóvenes hay mayor consumo. Y después tenemos un incremento de la violencia, presencia de firmas y el crimen organizado. ¿Cómo enfrentar a esta amenaza, que es lo que siempre nos preguntamos, nunca damos el cómo, partiendo del peligro que significa que ojalá no hayan penetrado a nuestras instituciones y no permitan de que se haga esta lucha frontal? Una estrategia con 3 ejes. El primero es romper el circuito financiero y logístico. El segundo es sustituir la economía de narcotráfico en esas zonas cocaleras. Y el tercero es reducir por igual la oferta y la demanda. Para aplicar esta estrategia necesitamos nosotros, ¿qué cosa? Liderazgo. De acuerdo a la magnitud de esta amenaza, y viéndonos nosotros sin copiar lo que está sucediendo en México, donde la lidera el presidente, donde en Colombia la lidera el presidente, pensamos nosotros y señalamos que en el Perú la guerra contra la pobreza la debe liderar el presidente y la lucha contra el narcotráfico el primer ministro. ¿Por qué? Porque este es un problema multidimensional que requiere de un planeamiento conjunto y presupuestos transversales, para que de ahí salga un plan nacional que permita enfrentar a la amapola, a la droga sintética y a la cocaína, de acuerdo a las regiones, y podamos nosotros tener un organismo central bajo la dependencia directa del primer ministro, donde estén todas estas organizaciones que luchan contra el narcotráfico. De tal manera de que hayan tareas, hayan responsabilidades, hayan metas, hayan presupuestos y se pueda fiscalizar los avances. ¿De vida sería ese organismo? No. El primer ministro de vida formaría parte de este organismo. Sería uno de este organismo. Ahora nosotros tenemos diferentes organismos que cada uno hace su tarea, en ningún momento hay un planeamiento centralizado. Pero, ¿se refiere usted al primer ministro como tal, o dentro de la presidencia del Consejo de Ministros habría un organismo? Dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, un organismo centralizado con todos los órganos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, dependiente directamente del primer ministro, que debe tener seguramente su directo ejecutivo. Bueno, pero ahí también estarían la policía, quizás las propias Fuerzas Armadas, Dirandro, la unidad de investigación financiera, todo lo que tenemos disperso en este momento sin ningún resultado en un solo ente, bajo la responsabilidad. ¿Cómo haríamos? La Irán ya no dependería de la policía, sino dependería de esto. Ajá. Eso sí es un planteamiento novedoso. Importante, porque si seguimos como estamos, seguiremos siendo el primer exportador mundial. Seguirán avanzando los cultivos de amapola, seguirá blanqueándose el dinero y no avanzaremos en nada. Y cada región con una estrategia específica. Por ejemplo, si queremos nosotros hablar del BRAE, que tenemos que diferenciar con el Guayaba porque son dos situaciones diferentes y no podemos adaptar, pero igual nosotros no podemos decir que el Plan San Martín lo vamos a adaptar al BRAE, porque eso significa primero desconocer la realidad del Perú. Control de insumos, titulación de tierras y guardianes forestales, de tal manera que a esos campesinos que se dedican hoy día en la coca, tú le das la titulación de tus tierras, le das un sueldo mensual inicial, le haces el asesoramiento del Estado, la agricultura, para que le incremente la productividad, con la única condición de que no se siembre coca. O sea que el planteamiento de como decía el general Luis, de un subsidio también temporal. Inicial, hasta que con el avance de su producción ellos puedan solos
ganarse la vida decentemente, ¿no? General Lluís, ¿cuál es su comentario sobre estas ideas, particularmente este órgano central? A mí me parece que eso puede ser viable, pero tendría que complementarse con otras medidas que creo que son urgentes. Por ejemplo, el tema de salud pública es preocupante. En el Perú se ha incrementado grandemente el consumo de droga. Por eso que cualquier política que vaya orientada a despenalizar el comercio o legalizar las drogas en general tiene que ser cuestionada. Veamos las experiencias de los Países Bajos, por ejemplo. En los Países Bajos, que son una sociedad mucho más educada que la nuestra, se penalizaron las drogas y veamos la consecuencia, 25% más de adicción a la droga. Bueno, ahí se fueron todos los crímenes, era como la Meca, pues, ¿no? Sí, pues. Se fueron todos de todas partes del mundo. Y claro, hay una afluencia enorme de turismo dedicado a la droga. Claro, pues no se puede saber. Y por otro lado, el control de insumos químicos creo que es un tema central también. Aquí se nos pasan los elefantes, ¿no? Y esto tendría que verse, hacer una reestructuración de los entes encargados del control de insumos químicos fiscalizados. Bueno, aquí, eso contribuye grandemente al problema software, pues. El famoso hace más de 3 años que estamos en el tema de que no se puede. La pregunta es, ¿nos han penetrado? Sí, pues, ¿cuál es que todavía después de 3 años no se puede hacer un software para controlar que el 95% de los insumos? Porque fíjese, si controlamos nosotros los insumos, pero así, insumos a cero, tala de madera, cero. ¿Cómo es posible que en el Bravo es zona roja, que todo el mundo se muere y la gente saca la madera como si no pasara? Tala cero. De paso que beneficiamos al medio ambiente. Entonces, hay una serie de medidas que se pueden dar, pero cuando hay una responsabilidad definida. No podemos poner un funcionario de cuarto nivel ni poner a los soldados en las alturas para que solucione el problema del narcotráfico. Entonces, que el señor Valerio no sé si será Superman, ¿no? Para que esté pues en Pichar y Pichanaki haciendo que. Entonces, eludimos la responsabilidad. Si el narcotráfico es lo más serio que tiene el Perú en seguridad, tenemos que asumir la responsabilidad. Y si uno quiere ser primer ministro en el Perú, tiene que tener una responsabilidad importante. Esta es una responsabilidad para no dedicarse a ser bombero de los trabajos de los ministros. Los ministros deben depender de su ministerio, su trabajo. Y el primer ministro tiene que tocar un tema de nivel nacional, de importancia nacional. Bueno, si me permiten, tenemos que ir a una pausa. Regresamos. El país está creciendo, pero ¿cómo podemos doblar nuestra participación? Lo estamos haciendo. Veamos el cuadro. Esto pertenece a la capital. Pero Lima no es suficiente. Perdón. Hay que expandirse. Arequipa, Trujillo, Piura. Señores, ya nos hemos pasado de las 6. Buen fin de semana. Cuando llegue el fin de semana, eres otro. El Comercio presenta su nueva edición de Fin de Semana. Para tu yo de fin de semana. Noticias contadas de una forma más fresca y entretenida. Disfrútalo todos los sábados y domingos. Aprovecha rebajas sobre rebajas en Saga Falabella. Descuento adicional sobre precios de liquidación. 50% de descuento más 20% adicional en miles de productos de temporada. Solo en Saga Falabella. Con esta conversación, con esta mesa acerca de la estrategia para enfrentar al narcotráfico. Mencionaba General Guibovich que no estaba funcionando el control de insumos, y efectivamente hay este software que fue mencionado por Roberto Quiabra y este proyecto, este sistema de control dado por ley hace 5 años en realidad ya, y que hasta ahora es increíble, es una cosa que tiene que proyectarse entre la SUNAT y el Ministerio de la Producción y la Policía Nacional. Creo que el software estaba a cargo de la SUNAT y no sale. Habría que la SUNAT está infiltrada por el narcotráfico. Uno tendría que preguntarse, no hay que preguntarle a Nair Gilles qué pasa con este asunto. No, yo lo vengo preguntando desde mucho tiempo y es una cosa increíble. Hasta ahora no sale este asunto. Fíjate, Jaime, que de los países productores de cocaína, el Perú tiene el triste privilegio de ser el país que menos controla los insumos químicos que son orientados al narcotráfico. Solamente el 3% de todos los insumos químicos que van derivados al narcotráfico son incautados. Y eso es una triste realidad. Sí, pues. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es fortalecerse eso, el control de insumos químicos, acompañados también de acciones sociales, porque entendamos que en los valles que dependen del narcotráfico se generaría un gran problema social si que cortamos drásticamente el narcotráfico. Bueno, pero en la década de tuvimos una experiencia en la década del 90. En la década del 90 se cortó drásticamente
puente aéreo, claro que sí, y se redujo la área sembrada a la tercera parte. El año 96. Y el precio de la coca se deprimió tremendamente y no se ocasionó ningún problema social tampoco. Porque tuvo que intervenir Prona. Yo recuerdo que estuve trabajando en Ayacucho en aquella época y el Prona tuvo que trabajar intensamente en el Valle de la Purima para poder sostener a la familia más afectada, que eran los cocaleros más humildes. Lo que pasa es que la solución en particular en el BRAE no se da pues con acción cívica, ¿no? Se tiene que establecer base de desarrollo. ¿Qué cosas son base de desarrollo? Son esos pueblos medianos como Siria, Yochegua, donde tiene que haber presencia del Estado. Si esos pueblos medianos usted le envía agricultura, educación, comunicaciones, transporte, porque sustitución de cultivos no es solamente cambiarle coca por cocoa, tiene que ponerle carretera, mercados, apoyo financiero y cómo mejorar la productividad. Entonces la presencia del Estado es lo que no hay. Hoy día seguimos creyendo que los militares son los únicos que tienen solución al problema. Usted ve acá hay dos militares que la solución no es militar. La solución no es militar. La solución no es militar por ningún lado. Sí es militar, señor. ¿En qué sentido? En el tema de las columnas de sendero. Eso es la columna de sendero. La columna de sendero hasta ahora no es posible. Por ejemplo, las columnas de sendero. El ejército no tiene resultados. ¿Por qué no tiene resultados el ejército o la Fuerza Armada en general frente a este tema? Le digo yo lo siguiente. ¿Este es el mismo enemigo de los años 90? Estas columnas de sendero entran a los pueblos, ajustician a las autoridades, se llevan a los jóvenes, roban, todo. Estos son sicarios rurales. Estos son sicarios que le dan cobertura al transporte de la droga. Que tiene que ver en las Fuerzas Armadas, en su tarea. Las Fuerzas Armadas habría que definir bien qué tarea tiene que hacer dentro del narcotráfico. Por eso acá hay que definir bien. Son sicarios senderistas, que es muy diferente. O sea, no son sicarios. Son sicarios rurales. ¿Sabe por qué? Porque los sicarios urbanos son aquellos que en una moto le meten dos balazos en la cabeza a alguien. Y los sicarios rurales son aquellos que... entonces se está proponiendo que la Fuerza Armada se retire. No, que la Fuerza Armada cumpla una misión de apoyo a la policía en la lucha contra el narcotráfico. O sea que la policía es la que debe enfrentarse a estas columnas armadas de senderos que son como la FARC. No, son una mini FARC, es un verdadero ejército. Acá lo que hay que enfrentar es el narcotráfico. Acá nosotros lo que estamos haciendo creyendo que la solución está en enfrentar a los sicarios. ¿Qué tienen que ver los sicarios? Los sicarios es FARC. Acá lo que hay que ver es la presencia del Estado, mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida. Pero ¿cómo va a mejorar usted la calidad de vida si primero tiene que resolver el problema de seguridad? Entonces nunca lo vamos a... Nos quedamos igual entonces. O sea que mientras que no haya problema de no se maten a los sicarios, no va a entrar la educación, la salud, no hay carreteras. Es bien difícil. Hablé al comenzar, Jaime, que había como un problema central la inconsistencia de la política de gestión de gobierno. Hace algunos años, 7 u 8 años, se redujeron drásticamente los presupuestos. Tuvieron que replegarse más de 20 bases, hablamos de BRAE en este caso, y como consecuencia de eso se fortaleció el narcotráfico y se fortalecieron las columnas residuales de Sendero Luminoso. Hoy tenemos el fenómeno debido a eso. Si tuviésemos que pedirle cuentas a alguien, tendríamos que ser muy severos, pero eso es consecuencia de políticas de un momento determinado, inconsistentes. Hoy, el año 2007 reiniciamos las operaciones en el BRAE, pero hubo una brecha, hubo un tiempo de maduración de los procesos de ellos. Hoy día es mucho más difícil, efectivamente, lo que tú mencionas. Antes, la columna de sendero, cuando se enfrentaban a la fuerza del orden, ponían 2 de contención y desaparecían. Hoy día están entrando a la guerra de posiciones. Te enfrentan y si pueden, te pueden hasta hacer un rodeo. Te pueden acorralar. Y eso se ha visto, casos parecidos. Entonces la amenaza es diferente y aquí hay un proceso de aprendizaje. Esto va a tomar un tiempo. Lo que sí debe quedar muy en claro, que no entendemos por igual en el país y en el gobierno lo que significa emergencia. Cuando decimos emergencia, la Fuerza Armada y la Policía están al día siguiente. Pero emergencia para salud, para educación, para agricultura, no significa lo mismo. Ellos pueden llegar cuando quieren. Entonces no hay un alineamiento de acciones. Y eso sí afecta. No, sin duda, claro que sí. Ahora, el otro tema es el mencionaba el señor Guiabra, el asunto del circuito financiero. Hay esta unidad de inteligencia financiera que me parece que ahora está en la Superintendencia de Banca y Seguros, pero no tiene, de acuerdo a lo que he podido ver, ningún poder. No puede, por ejemplo, abrir secretos bancarios, no tiene poder. Lo único que puede hacer es recopilar un poco de información y enviarla a la fiscalía, y ahí muere. Dentro de esta organización central que se propone, tiene que darse una autonomía y capacitación. Por eso le digo, si queremos enfrentar de verdad la lucha contra el narcotráfico, tenemos que aceptarla, porque si no, entonces esto va a continuar como está.
tiene que antes, cuando era independiente, tenía mucho más trabajo y creo que era más efectiva. Cuando le quitan esa autonomía es que pasamos nosotros a ver cómo hay un italiano que escribió un libro que está alojado obligatoriamente en Miami, donde dice que el lavado de activos mayormente se da en la construcción. Habría que preguntarnos acá, además de las facilidades para construir, no vaya a ser que por ahí estemos dejando nosotros que se estén lavando los activos. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a...? Eso significaría que además que estaría generando una burbuja, porque si se está invirtiendo por invertir simplemente por lavar y no respondiendo a una demanda, se está generando una burbuja, es preocupante. Habría que preguntarle a los economistas cuántos puntos del PBI es el lavado de activos en el Perú, ¿no? La Unidad de Inteligencia Financiera reportó hace poco tiempo 439 casos sospechosos, valorizados en 2.800 millones de dólares. Sin embargo, no hay ninguna acción. No hay ninguna acción. Pues. Un reporte de ese tipo no significa mucho si no tomamos ninguna acción. Tiene que haber responsabilidad, tiene que haber liderazgo. Tiene que haber liderazgo de alguien. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Cuando la tarea de todo, responsabilidad de nadie. Cuando hay un ente bajo un responsable, ese responsable. Ahora, ese responsable es el primer ministro, pero tendría que haber un SAR de la droga, es decir, un subresponsable, digamos, el que maneje el organismo ese. Tendría un ejecutivo, pero con la gran ventaja que tiene la capacidad, bajo la autoridad del primer ministro, de convocar a los ministros. Porque si uno tiene un presupuesto que sale, BRAE, tanto para educación, tanto para salud, tanto para vivienda, puede fiscalizar. ¿Tendrá capacidad un funcionario de cuarto nivel de llamar a los ministros, sentarlos y pedirles cuentas? Esa es una mentira en el Perú y en cualquier sitio. Entonces, si es el primer ministro, sí tiene esa potestad y esa capacidad de poder pedir cuentas a los ministros y poder tener tareas medibles, tareas puntuales, y ir avanzando. Es la única manera, porque si le damos la responsabilidad a todos sin saber quién es el responsable, nunca avanzamos. Muy bien, yo les agradezco muchísimo su participación, a Otto Vivovich, colaborador del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional, y a Roberto Quiabra, que cumple idéntica función en Perú Posible. Muchísimas gracias por su participación. Creo que algunas ideas interesantes se han vertido en esta ocasión. Este organismo, por ejemplo, que habría que crear en la Presidencia del Consejo de Ministros. En fin, hemos discutido algunos puntos que habría que poner en práctica. Vamos a una pausa y regresamos.